seguro de auto Consorcio. Wake Up and Live Guatemala de Marley Coffee presentan CNN Prime. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime para todas y todos ustedes con toda la contingencia nacional e internacional en este resumen en nuestro canal, en CNN Chile. Vamos a estar conversando, entre otras cosas, vamos a estar revisando, por supuesto, también las noticias, pero esta noche conversaremos con Germán Correa, ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sobre todas las materias en ese ámbito, en las materias de transporte y telecomunicaciones, algunos anuncios que ha hecho la actual autoridad de la cartera, bueno, de eso y más, en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora, usted sabe, con los titulares del día. Una reunión clave se generó en el Palacio de la Moneda entre el presidente José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet, quien postula a la Secretaría General de la ONU, apoyada además por Brasil y México. Desde el Partido Socialista llamaron al Ejecutivo a actuar en consecuencia con una decisión de Estado, mientras que la UDI pidió retirar la candidatura. Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Con esas palabras, el presidente Kast lamentó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo en la ciudad de Puerto Varas. El mandatario agregó que los culpables de este crimen serán encontrados, cueste lo que cueste. Debido al deceso, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. La Corte Suprema dio luz verde a la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, quien es investigado por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, hechos que se habrían cometido cuando su esposa, Katy Barriga, era la alcaldesa de Maipú. Y en temas internacionales, bueno, el presidente Donald Trump calificó de cobardes a los miembros de la OTAN ante la negativa de los países de no ayudar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Hormuz. La vía fluvial clave permanece prácticamente cerrada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, lo que ha elevado los precios del petróleo y también del gas. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y usted obviamente que si abre la cortina, si abre la puerta de la casa, lo estará viendo, pues a esta hora se registran precipitaciones en sectores de la región metropolitana. Por eso mismo es que vamos a tomar contacto con nuestro compañero Pablo Figueroa para conocer más detalles. Pablo, te vemos con paraguas. ¿Qué está pasando en Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, aquí estamos para servirle, amigo. Te quería preguntar, ¿te vacunaste? Lo principal. Todavía no, pero lo voy a hacer. Bueno, es importante, Felipe, porque bueno, en mi caso me vacunaron, pero siempre es bueno porque, si viene el frío, Felipe, hay que decirlo, es básicamente una lluvia que va a estar un par de horas, que ya pasó, de hecho su pic, que fue eso de las 7 de la tarde, se esperan que caiga no más de 10 milímetros, debería caer un poco más de gotas, pero ya pasado la medianoche debería declinar esto para un frío que se viene, que debería llegar mañana a una mínima alrededor de los 7 grados, eso de las 8 de la mañana, y que debería repetirse también el día domingo, así que va a ser un fin de semana, Felipe, ya no fresco, con mañanas heladas dentro de una semana donde, claro, el tema también fue el aumento del precio de las parafinas. Justamente se comienza a comercializar una parafina que está por los 1.500, 400 pesos, 1.500 pesos, va a seguir subiendo. Todo esto va en el marco de la bienvenida al otoño, Felipe, que desde el mediodía ya es una realidad, básicamente, y con unas lluvias gotitas que caen, no van a ser más de 10 milímetros. Te invito, y a la gente que está en su casa, que revisemos un poco, la gente que pillamos un poco desprevenida, otros que están más preparados para esta lluvia, que fue bastante fuerte, pero por un lapso de media hora, eso de las 6 de la tarde. Escuchemos a la gente, justo en la hora pic del metro, cómo se tomaban esta lluvia, la que le dio la bienvenida al otoño 2026. Llegó la lluvia, ¿no? Sí, está rica. ¿Estáis preparados? No. Sí. Prefiero esto que el verano. Bueno, sorpresiva, aunque se extrañaba una lluvia así, va a servir para limpiar el aire. Último día de verano. Último día de verano, está ideal para una sopaipilla ahí, para aprovechar, así que se agradece una lluvia así, y bienvenido el otoño. La verdad es que vengo con una chaqueta, pero no la saqué porque ahora me voy, así que... Pero no, venía un poco preparado, así que todo bien. ¿Qué te parece el último día de verano y con lluvia? Rico,
Que el calor no mata mucho. Bueno, Felipe, una lluvia que, bueno, no es la primera de este 2026. Recordar que durante el verano, entre principios de febrero, tuvimos otra lluvia bastante importante que trajo estragos a parte de la región metropolitana. Es preguntarse si estos 10 milímetros máximos que van a caer hasta pasar la medianoche traerán unos estragos a la región metropolitana, que ya comienza a darle la bienvenida al otoño, y unas lluvias que sí han sido más incesantes para la zona centro-sur del país, desde la Patagonia hacia el norte, básicamente, desde hasta el Biobío, lo hemos visto en las últimas semanas, y que finalmente llega ahora a la región metropolitana. Lo importante es que si no debe salir, guárdese hasta mañana, porque esto va a durar hasta pasada la medianoche. Y lo más importante, el frío será presente la mañana de este sábado, con temperaturas que van a andar cerca de los 8 o 7 grados, Felipe. Claro, exactamente, porque después de la lluvia siempre viene un poquito de frío, así que, bueno, ¿qué mejor que iniciar el otoño, Pablo? Usted sabe, usted es un experto gastronómico, con unas buenas sopaipillas, sobre todo pasadas, pues, usted sabe, pues, ¿o no? Hay que cuidarse, sí. Hay que cuidarse. Uno ya ve el carnet, sobre todo usted, amigo, cuídese, porque el frío se viene. Hay una campaña de vacunación que se adelantó, porque el año pasado fue bastante exitosa. No hay que volver a los números de 2023. El llamado a la gente es el autocuidado, esa palabra que aprendimos a escuchar bastante en 2020, porque es lo más importante. Se viene el frío y va a ser un invierno bastante frío, como se nos ha dicho, así que básicamente es cuidarse. Y la lluvia hoy día, hasta cerca de la medianoche, así que si se puede guardar hoy día, el consejo es guárdense, porque lo va a lamentar mañana si es que llega a salir, porque va a estar bastante helado ya desde la 1 de la mañana en adelante. Ya, usted también vaya a abrigarse. Usted también vaya a abrigarse, don Pablo. Cuídese, que esté muy bien. Buenas noches. Sí, obvio. Chao, Felipe. Bien, y de la lluvia, lamentablemente, vamos a noticias, negativas. Nos vamos hasta Puerto Varas, donde hoy se realizó el velorio del carabinero que fue baleado en un operativo policial en el sector. Pablo Matamala está en el lugar y nos cuenta todos los detalles. Pablo, buenas noches. Así es, Felipe, muy buenas noches. Nosotros estamos desde Puerto Varas en una jornada marcada por la conmoción y el recogimiento de toda una comunidad. Durante este día, vecinos y autoridades y cercanos han llegado hasta la parroquia Sagrado Corazón para entregar sus condolencias y acompañar tanto a carabineros como a la familia en este difícil momento. Se trata de un caso que sin duda ha marcado la agenda policial y la contingencia nacional en estos primeros días del gobierno del presidente José Antonio Kast, generando múltiples reacciones y declaraciones que han sido emitidas desde el presidente, ministros, como así también el alcalde y vecinos de Puerto Varas. Una jornada intensa donde el dolor ha sido protagonista, pero también las muestras de apoyo y unidad por parte de la comunidad de Puerto Varas. Revisamos todos los detalles de la jornada en el informe de Pablo Figueroa. Dar las sinceras condolencias a la familia y a Carabineros por esta semana que hemos tenido que vivir. Es la pérdida de un ser querido, es parte de nuestra familia institucional. Atacar a un carabinero es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Finalmente, tras 8 días internado de extrema gravedad desde esa fatídica madrugada del 11 de marzo, Javier Eduardo Figueroa Manquilla falleció la noche de este jueves a las 21:40 horas, cuando finalmente las autoridades de salud, carabineros y el gobierno confirmaron la muerte del funcionario policial en Puerto Varas. Desgraciadamente, Javier falleció. Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba. Así que, como digo, solo decir que lamentamos y las sinceras condolencias a Carabineros y a la familia. No pudimos llegar previamente a resguardar su vida, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a los responsables de este alevoso crimen. Como les digo, a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Javier Eduardo Figueroa Manquemilla era oriundo de la comuna de Purranque, pero estuvo casi toda su vida adulta prestando servicio como carabinero en Puerto Varas. En noviembre había sido ascendido al grado de segundo sargento en la primera comisaría de la comuna, y su vínculo familiar también se encontraba unido con la institución policial, ya que el uniformado estaba casado con la también sargento segundo Marisol Valenzuela Salinas, con quien tiene un hijo. Por la tarde, sus restos llegaron a Puerto Montt, donde la gente hizo sentir su pesar. Es doloroso para nosotros. A todos nos afectó realmente. Ahora espero que encuentren al culpable
a los culpables y se haga justicia por el vecino. Nosotros nos empatizamos mucho con Carabineros de Chile. Me adhiero sumamente a su dolor porque ellos son las personas que nos protegen, nos cuidan y cuando siempre necesitamos de ellos siempre están. Y esto que está pasando realmente no lo encuentro, te digo, como corresponde, algo y que la persona realmente que lo hizo, que realmente pague. Tal como lo hicimos también con los criminales que asesinaron a nuestros héroes de Arauco en Cañete, que los buscamos y los encontramos. Y aquí vamos por ello. Aquí vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. No vamos a cesar un momento en buscarlo, porque quien atente contra un carabinero, como se ha dicho, atenta contra el país, contra el alma del país. Y vamos a ir por ello. Este crimen constituye un hecho grave. Representa un duro golpe para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Queremos ser claros, este delito no quedará impune. Además, el gobierno decretó 3 días de duelo por el fallecimiento del uniformado. Una extensa jornada acá en Puerto Varas donde la comunidad y los vecinos han llegado durante esta tarde hasta la parroquia Sagrado Corazón a entregar muestras de cariño y pésame a Carabineros y por supuesto a la familia. Finalmente se espera que durante la jornada de mañana llegue hasta este lugar la ministra de Seguridad Trinidad Steiner junto al general director de Carabineros Marcelo Araya. Respecto a la presencia del presidente, esta fue confirmada por parte de Presidencia, por lo que mañana estaremos monitoreando esta visita del presidente José Antonio Kast a la misa aquí en la ciudad de Puerto Varas, Felipe. Muy bien, Pablo, por todo el detalle, por supuesto, de esta trágica información que conocimos durante la noche del día de ayer, de la muerte del sargento Segundo Figueroa. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bien, y vamos a seguir avanzando con las noticias. Este lunes o martes el gobierno presentará un decreto para modificar el mecanismo de estabilización de precio de los combustibles, conocido como MEPCO. Junto a esa acción, el Ejecutivo ingresará un proyecto adicional para mitigar los efectos en el precio del transporte público. Los detalles los tiene el informe de Macarena Román. Sea un poquito más austero en términos de crisis. Cuando hay este tipo de crisis va a afectarle sí o sí de alguna manera. No puede ser inocuo, porque de alguna manera le va a afectar. Expertos aseguran que no hay que ser alarmistas, pero tampoco tapar el sol con un dedo. La crisis en Medio Oriente trae consecuencias en el resto del mundo y nuestro país no está exento. ¿Dónde lo notará? Por ejemplo, en los cambios que se aplicarán en las bandas del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Lo que no están muy convencidos es de modificar el MEPCO, que ese no es el camino. Claro, o sea, nosotros pudiéramos modificar las bandas. Ya. Eso igual va a significar... ¿Pero vía ley o vía la resolución? Vía resolución del ministro de Hacienda. Eso podrían hacerlo, pero sí. No quieren modificar por ley el MEPCO. No es lo que más quieren. En esta ocasión. En concreto, el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará un decreto que modificará el MEPCO. En paralelo, se ingresará un proyecto de ley que ayude a controlar, por ejemplo, el precio del transporte público. Como son medidas que van en ayuda a que a cada uno de los chilenos y chilenas, a que no se les recargue tanto a propósito de estas alzas, yo lo que espero y pido como presidente del Senado es que se actúe con celeridad, que en el caso del proyecto que ingrese por la Cámara el lunes o martes ya lo podamos estar viendo el miércoles en el Senado y si es necesario tener sesiones extraordinarias, por supuesto que lo vamos a hacer. Y aunque hasta ahora nadie se cierra a discutir en torno al MEPCO, también desde la oposición piden certeza. Es que si en primera instancia la propia presidenta del Senado habló de un proyecto para modificar el mecanismo, ahora se confirma que será un decreto. Evidentemente vamos a estar disponibles a revisarlo si es que eso implica un problema. El problema es que no nos dicen cómo lo van a hacer, plantean de que lo van a hiperfocalizar, cuando lo cierto es que los precios del combustible impactan en las familias más pobres, incluso en el precio del pan. Y además es inaceptable porque todo lo que significa la logística de traer productos desde otros centros acá a la Araucanía se van a ver impactados en el precio de los productos que usted va a consumir regularmente. Hay un pánico colectivo, pero estamos seguros que el gobierno va a tomar las mejores medidas que beneficie a los chilenos. Aquí estamos viviendo una situación que no es menor, una situación donde los fondos estatales, el presupuesto de la nación es complejo, es bastante rígido
lo que se está viviendo hoy día y tenemos que todos apretando el cinturón. Según el Ministerio de Hacienda a través del MEPCO, semanalmente se está llegando a gastar 140 millones de dólares y se podría llegar a 200 millones de dólares. Esta cifra, según el secretario de Estado, podría reducir en 90 días la espera oncológica. Y ellos están viendo cómo abordar esta situación, que es una situación que, por cierto, se marca dentro de una situación internacional muy compleja, y cómo también ver medidas que permitan amortiguar al menos en algunas áreas a las personas más vulnerables. O saca de a otros proyectos, otras tareas u otros programas, o definitivamente vamos a tener que asumir el costo. El problema que el costo de asumir 350 o 400 pesos en los combustibles, eso significa una alza generalizada de precios en todas las cosas de nuestra economía. Por eso el llamado de expertos es tratar durante este tiempo, dentro de lo posible, no endeudarse y ser más austero. Todo considerando que el conflicto en Medio Oriente continúa y que tendremos que esperar hasta el lunes o martes para conocer las medidas que buscará implementar el gobierno. Ya, sigamos avanzando. El gobierno puso en marcha este viernes una de las piezas centrales de sus promesas de campaña, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encargado de iniciar el levantamiento de antecedentes en áreas consideradas clave para el funcionamiento del aparato público. Colomba Eijols con los detalles. Mientras desde un balcón en La Moneda, la ministra vocera Mara Cedini seguía con atención el anuncio, en el patio de Los Naranjos, la subsecretaria Constanza Castillo informaba del primer paso formal de una de las principales apuestas del gobierno, la puesta en marcha del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Activaremos a más de 1000 auditores internos para revisar el estado de las cuentas fiscales y decirle con total transparencia a los chilenos en qué se gastó cada peso público. Para eso, el comité acordó solicitar a los servicios públicos información en 5 áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos y gestión presupuestaria. Los servicios deberán remitir esta información correspondiente al 2025 y hasta el 11 de marzo del 2026 en un plazo de 17 días, es decir, hasta el 6 de abril. Desde entonces, el CAI preparará un informe con los primeros hallazgos que presentará el Comité Estratégico el 10 de abril. Y tras ese primer hito, para 2025, el cronograma continuará con la entrega de antecedentes de años anteriores. El 16 de abril deberán remitirse los de 2024, el 27 de abril los de 2023 y el 6 de mayo los correspondientes a 2022. Esta revisión aplicará para los órganos del Gobierno Central y en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivando los organismos correspondientes. El anuncio se enmarca en lo planteado por el presidente José Antonio Kast en la noche de su asunción, cuando aseguró haber recibido un país en peores condiciones de las que podían imaginar, con finanzas debilitadas y falencias en el control del gasto. Una ofensiva que este viernes generó reacción en el ex jefe de la billetera fiscal. Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar. Veníamos, como comentaba antes, déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada. Cuestionamientos que tras finalizar la reunión en La Moneda también fueron abordados por la subsecretaria. No estamos quejando, estamos trabajando para los chilenos para dar certezas y lo estamos haciendo en las diferentes áreas que son prioritarias para el presidente de la República. El proceso corre en paralelo a otra de las prioridades fiscales del Ejecutivo, el recorte de un 3% de presupuesto en todos los ministerios, un proceso cuyo primer hito también se cumple este viernes, cuando cada cartera debe informar a la DIPRES posibles abusos, malas prácticas, medidas de austeridad permanentes en el marco del ajuste adicional por $1.000 millones que impulsa el gobierno. La Corte Suprema comunicó la resolución respecto al desafuero de Joaquín Lavín León, permitiendo a la Fiscalía pedir su formalización. El ex parlamentario incluso arriesga quedar en prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El informe es de Juan Cristóbal Cható.
La formalización de Joaquín Lavín León es inminente. Esto después de que este viernes la Corte Suprema comunicó a los intervinientes la resolución con la que se ratificó la solicitud de desafuero del ahora ex parlamentario. El día de hoy hemos sido notificados por parte de la excelentísima Corte Suprema de aquella resolución en que dio lugar en todas sus partes el desafuero solicitado por el Ministerio Público en aquellos delitos que refiere al fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil, todos respectos del exdiputado señor Lavín León. Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que, conforme a la gravedad de los hechos y por estos delitos funcionarios, ameritan en la especie. La Fiscalía investiga a Lavín por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento privado mercantil, en una causa que tiene 3 aristas. Una sostiene que, cuando su esposa, Katy Barriga, era alcaldesa de Maipú, Lavín habría gestionado despidos y contrataciones para minimizar la oposición dentro del municipio. Una segunda apunta a un software llamado Social Task, el cual financió con recursos parlamentarios, pero que le habría dado uso electoral. Y una tercera investiga la eventual rendición de boletas ideológicamente falsas por servicios de imprenta que nunca se prestaron, usando el dinero reembolsado del Congreso para saldar deudas personales y de campaña. Un solo cargo no fue considerado en el desafuero, el que tiene relación con los delitos tributarios, algo que fue valorado por su defensa legal. Primero, establece que el criterio para desaforar es un criterio mínimo, un estándar mínimo de plausibilidad. Por lo tanto, en ningún caso implica que se encuentren acreditados la existencia del delito ni la participación del señor Lavín en los estándares que exige siquiera la ley para una medida cautelar y mucho menos, obviamente, por una sentencia condenatoria. Pero lo más importante es el fallo contundente por el cual rechaza el delito tributario, entendiendo que aún en ese caso ni siquiera existen los mínimos antecedentes de plausibilidad que justifiquen una investigación. Desde la parte querellante se manifestaron tranquilos respecto a los antecedentes que existen para la eventual formalización, incluso adelantando que evalúan pedir la medida cautelar más gravosa que permite la ley. Evidentemente que una vez que se formalice al exdiputado, vamos a tener que probar conforme los criterios del artículo 140 del Código Procesal Penal, letras A, B y C, respecto de acreditar los ilícitos, de la participación y de la necesidad de cautela. Pero nosotros estamos muy confiados en que hay antecedentes de sobra contundentes en la carpeta investigativa como para que se decreten medidas cautelares intensas, personales en contra del exdiputado. Es algo que nosotros mantenemos en estudio, pero lo más probable, y dada la gravedad de los ilícitos y una serie de otros criterios, es que nosotros lo que vamos a pedir va a ser prisión preventiva. En total, según el Ministerio Público, el monto que habría defraudado Lavín rondea los 104 millones de pesos y dentro de los próximos días podría quedar solicitada y agendada la audiencia de formalización, en la que arriesga incluso la prisión preventiva. Cambiemos de tema. Una serie de anuncios en materia de reactivación económica y recaudación realizó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con miras a impulsar el PIB y alcanzar un crecimiento de 4% al 2030. Natalia Muñoz nos cuenta más. El año 22 se está hablando de nacionalizar el cobre, necesitamos tener 600 de vuelta. No crean que todo el mundo se olvidó. Así, el titular de Hacienda anunciaba el regreso del decreto de ley 600. Promulgado en 1974, fue el gran impulso de la minería para la década de los 90, entregando garantías para que las inversiones se materializaran en nuestro país. No es un mecanismo de recaudación directa, sino que es un mecanismo de atracción de inversión. Acá no se trata de subir o bajar impuestos, sino que de ser competitivo para inversiones de mediano y largo plazo. Hace mucho que venimos hablando, ¿no?, que el país está estancado en temas de crecimiento del 2% y demás. Y entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Obviamente llegar, ¿no?, al 2030 con este crecimiento del 4% que se está hablando. Es una de las medidas para llegar al anhelado crecimiento cercano al 4%. Recordemos que este contrato bajo el DL 600 fue derogado en 2016, en el que se establece un marco de reglas claras y estables, con plazos para materializar los proyectos y derechos a los inversionistas que aún se mantienen en algunos casos. Hay muchos contribuyentes, por ejemplo, que siguen pagando los impuestos, y en este caso particular el royalty y la minería, que tenían cuando firmaron el decreto ley 600.
muchos inversionistas que tienen protección del L600 todavía vigente no fueron afectados por ese cambio normativo y siguen pagando el antiguo royalty. Es muy probable de que el gobierno actual no vea grandes beneficios por esta política y las vea el próximo gobierno. Sin embargo, sigue siendo una medida interesante de crecimiento y de atraer inversión extranjera. Es que la retribución en materia de inversión que dejaría el DL600 es más bien a largo plazo, según expertos, si se suma a las otras medidas ya anunciadas por el Ejecutivo, como la baja de la tasa impositiva a las empresas al 23% y medidas para impulsar el sector de la construcción. La inversión, como te decía, para mí es clave y esta puede ser una de las formas de incentivar la inversión y por tanto el crecimiento, pero es una sola medida sola no genera nada. Las medidas necesitan un tiempo de implementación y también de maduración para que surtan efecto y se materialicen finalmente en acciones concretas que puedan traducirse en una reactivación económica. Estamos hablando de al menos del orden de los 12 o 18 meses para que recién empecemos a ver algunos frutos en la actividad económica. Recordemos que muchas de esas iniciativas van a tener que pasar seguramente por trámites legislativos. Además, el ministro de Hacienda busca impulsar medidas para dinamizar el sector inmobiliario, como la extensión del DFL2 a 3 viviendas o más. Actualmente es máximo 2 y de 90 metros cuadrados o menos. Esta, entre otras medidas como el DL600, fueron celebradas por el empresariado. Da gusto escuchar esta impronta, ¿cierto?, de hacer cambios acelerados, de enfrentar el tema de este declive del crecimiento económico. Yo creo que algo que él dijo, quizá más al pasar, pero que es importante, es que el escenario internacional se ha visto bastante complejizado en el último tiempo. Y eso va a tener un impacto, va a tener un impacto en la economía mundial. Medidas para incentivar la inversión a futuro, donde según proyecciones recién el 2028 se podrían ver tasas de crecimiento cercanas al 4%. Ponga atención a lo siguiente, el gobierno decretó alerta sanitaria para reducir las listas de espera oncológicas. La idea busca beneficiar a más de 27.000 pacientes que están a la espera de tratamientos. Los detalles en la nota que preparó Francisca Cárdenas. No solo está entre las primeras causas de muerte en Chile, sino que según el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del MinSal, el cáncer causa el fallecimiento de alrededor de 28.000 personas cada año. Cifras que buscan ser revertidas con una nueva medida. Desde el CESFAM, José Albo, en la comuna de La Florida, el gobierno firmó el decreto que declara alerta sanitaria en todo el país. El objetivo, enfrentar la compleja situación de salud pública asociada a las listas que tienen a más de 27.000 pacientes oncológicos en espera de un tratamiento. El cáncer no tiene diferencia ideológica. Las personas que sufren quieren una solución rápida, eficaz, oportuna, que no siempre somos capaces de darla, y si nosotros empezamos a discutir, la persona se puede morir. Muchas personas que están esperando para saber si tienen o no tienen un cáncer, para iniciar su tratamiento del cáncer, para rehabilitarse de su cáncer o para hacer un seguimiento de su cáncer. Medida que según el gobierno permitirá enfrentar las consecuencias generadas en los pacientes con cáncer por el retraso en las listas de espera oncológica, no GES, donde hay 7.716 pacientes registrados, mientras que 19.613 presentan retrasos en las garantías de oportunidad GES. Un escenario complejo donde el promedio de atraso en las prestaciones GES alcanza los 76,8 días, mientras que las no GES llega a 322 días. La alerta sanitaria te facilita el poder unir el sector privado con el sector público. Es una medida excelente y que es muy similar a lo que se hizo con el COVID. Hoy tener cáncer no debe significar estar desahuciado. Debe significar una esperanza de llegar a tiempo. No estamos atrasados en la ciencia y en la tecnología, pero ¿sabes lo que pasa? Se llega cuando ya está ramificado. La declaración de alerta permitirá agilizar los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, agilizar la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos. Aproximadamente el 98% de las pacientes que debutan en estadios tempranos, que llegamos rápido con una mamografía, hacemos una biopsia de la lesión, determinamos que es cáncer, está viva a los 5 años, 98%.
cuando llegamos en etapas tardías, con una metástasis en la axila por ganglio, en el pulmón, en el cerebro, etc., solo el 40% de las mujeres está viva a 5 años. O sea, las diferencias son dramáticas. También se creará un comité operativo nacional en 10 días que tendrá la función de proponer, articular y monitorear la ejecución de un plan operativo nacional de resolución de listas de espera y se dotará de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, FONASA y Senabast, con el fin de permitir la colaboración de las redes pública y privada. Que no solamente está la voluntad de hacerse cargo de las personas que están esperando, sino también se le entregan las herramientas en recursos, en coordinación, para poder hacer efectivo el llegar a cada una de las personas que están esperando. El decreto firmado deberá ser remitido a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, previo a su plena entrada en vigencia. La colaboración público-privada aparece como una de las principales claves para reducir los tiempos y mejorar el acceso a la atención de salud. Esto en medio del complejo desafío del sistema chileno por enfrentar las listas de espera, uno que tiene a más de 2,5 millones de personas esperando por atención. ¿Cómo avanzar en soluciones concretas frente a este escenario? Bueno, lo vemos en la nota que preparó Camila Sumastre. Más de 40.000 personas han fallecido esperando una atención. Y hoy más de 2,5 millones siguen pendientes de una consulta médica o una cirugía según cifras del MinSal. Son números que reflejan la realidad que enfrenta el país al hablar sobre las listas de espera. Es en este contexto que Atris, empresa enfocada en soluciones clínicas, realizó el ciclo de conversaciones público-privadas en salud, instancia que reunió diversos actores con el fin de abordar los retos, así como las oportunidades de colaboración concretas respecto a las listas de espera. Hemos invitado a directivos de servicios de salud, hospitales de alta, mediana, baja complejidad, también al área de municipios. Con ellos queremos discutir cómo pasamos ya desde el diagnóstico de lo que nos pasa hoy día en Chile en el sector de salud con las listas de espera a la acción. Búsquedas de acciones concretas frente a un diagnóstico que responde a factores conocidos. Atenciones postergadas durante la pandemia por COVID-19 hasta el aumento sostenido de afiliados en FONASA. La población sigue envejeciendo, el daño con la pandemia en las enfermedades crónicas que no se controlaron ni se vieron oportunamente, que avanzaron. Además tenemos más población, o sea, hoy día el 85% de la población es FONASA. Entonces, la gran cantidad de población que llega, nosotros lo vemos mucho en la urgencia. En este contexto, durante la jornada los expertos coincidieron en que, para reducir las listas y los tiempos de espera, que promedian 229 días para consultas y 256 para cirugías, las soluciones deben centrarse en fortalecer la colaboración público-privada, avanzar en la modernización mediante la telemedicina y aumentar la productividad hospitalaria. El sector privado y el sector público van en forma paralela. Lo que nosotros postulamos es que esta relación sea distinta, sea un objetivo común y se ponga a disposición de un coordinador, especialmente en el área oncológica y en la lista de espera quirúrgica no auge, se ponga a disposición las capacidades completas para resolver los temas de las personas a lo largo de todo el país. Tenemos rendimientos de pabellón que son de 3 cirugías por hora cuando debieran ser 5. Tenemos rendimientos por especialista que debieran ser 3 o 4 consultas por hora y en muchas cosas estamos haciendo una. Si nosotros, por ejemplo, aumentáramos en un 15% con los mismos recursos que hoy día tenemos la productividad de los hospitales públicos a lo largo del país, que son 72, eso significa 1.982.000 atenciones más en consulta, en cirugía. Lo híbrido es lo que viene. O sea, yo puedo definir de esta especialidad médica, de esta prestación, no todas las acciones tienen que ser presenciales y por lo tanto descongestiono el espacio, ¿cierto? Y los tiempos y finalmente puedo utilizar muchas de estas prestaciones a distancia en forma remota. La articulación entre diversos actores junto con la incorporación de nuevas tecnologías ya han demostrado resultados en lugares como Reloncaví y Huechuraba. Experiencias que fueron abordadas en el conversatorio, acercando la atención a los territorios y contribuyendo a descongestionar el sistema de salud. Hemos hecho varias estrategias, entre esas, por ejemplo, fortalecer los servicios de urgencia,
poner y construir nuestro primer mamógrafo comunal, fortalecer el servicio de otorrinolaringología, de oftalmología. Los problemas de salud no se resuelven nosotros solos batallando, sino que tratar de buscar distintos aliados para distintos tipos de necesidades que tenemos. Calbuco, que es una de las experiencias que tenemos con Atris, donde pudimos desarrollar un modelo bonito de atención de telemedicina y también de exámenes en cardiología. Son 16 islas que rodean la comuna. Entonces, llevamos un especialista por telemedicina a territorios donde no es fácil que el paciente se desplace. Un encuentro que no solo quedó en intenciones, sino que avanzó hacia acciones concretas. Como resultado, se elaboró un documento con las principales conclusiones, que busca convertirse así en un nuevo insumo para reducir los tiempos de espera. Hola, ¿cómo están? Es el momento de comenzar Conexión Global aquí en CNN Prime. Y lo vamos a hacer con la mirada puesta en el Medio Oriente, pero sobre todo con las declaraciones que ha entregado en estas últimas horas el presidente de Estados Unidos. Particularmente una publicación en su cuenta de Truth Social, donde el presidente de Estados Unidos apuntaba a la posibilidad de poner fin a este conflicto en el Medio Oriente. En rigor, donde Trump señalaba, por cierto, que estaba considerando reducir sus esfuerzos militares. En esta publicación señalaba, estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos al considerar la posibilidad de reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente con respecto al régimen terrorista de Irán. Lo cierto es que más temprano Trump señalaba también que él creía que Estados Unidos ha ganado en este conflicto que ya se extiende por casi 3 semanas, pero esto se contradice también con otras informaciones que se han conocido en estas últimas horas, particularmente del envío de 13 buques de guerra hasta esta zona de Medio Oriente, sumado con ello a miles de soldados desplegados también en esta región, que además se suma otra información que ha tomado fuerza en estos últimos 2 días, planes para ocupar o bloquear la isla de Jarque, que aparentemente aquí el objetivo sería presionar a Teherán para que reabra el estrecho de Hormuz en esta isla de apenas unos 24 kilómetros cuadrados, que está a 30 kilómetros de la costa de Irán en el Golfo Pérsico, pero que sin embargo finalmente capitaliza el 90% del crudo que sale precisamente de Irán. Y ese es el objetivo que, según señalan algunos reportes, Donald Trump aparentemente estaría considerando para llevar acciones militares, lo que contradice notoriamente respecto de estas declaraciones más recientes que publicaba el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Truth Social. Todo esto cuando los precios del petróleo se han disparado esta última semana, superando incluso los $115 el barril de crudo Brent, en lo que sin duda supone un aumento notorio respecto de un alza de estas características que fue ya por el año 2022, y los esfuerzos también, por cierto, y los llamados que ha realizado el presidente de Estados Unidos a aliados, particularmente de la OTAN, a que lleven a cabo acciones sumándose a Estados Unidos en los esfuerzos en medio de este conflicto. Bueno, y un conflicto que por lo demás, y avanzamos en esta revisión aquí en Conexión Global, que está relacionado también con la situación en Líbano, particularmente los menores de edad y los efectos que deja este conflicto en paralelo en esta guerra regional entre Israel y Hezbollah. 1000 personas han fallecido en Líbano, pero ojo con las cifras, 100 serían menores de edad. Los detalles en el siguiente informe de CNN. Esta madre lleva en brazos el cuerpo de su hija de 6 años, Yasmina. Las bombas israelíes atraviesan su dolor. También está enterrando a sus otras 3 hijas, Malika de 9 años, Sara de 12 y Zainab de 13, junto con su primo Sadik de 11 años. Son escenas absolutamente desgarradoras. Un cadáver tras otro, cuerpos diminutos. Estos tienen que ser transportados en camillas porque solo quedan restos y fragmentos de ellos. Estos son solo 5 de los más de 110 niños asesinados este mes. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que su objetivo es la infraestructura de Hezbollah y que Hezbollah está utilizando a civiles como escudos humanos. CNN obtuvo permiso de Hezbollah para filmar en el sur del Líbano. Es un panorama apocalíptico.
Y pensar que hace apenas un par de semanas este era un barrio bullicioso y animado, con tiendas y casas, y ahora todo se ha convertido en escombros. Debe ser muy extraño quedarse aquí, y sin embargo todavía se ve gente en sus casas. What are you still doing here? I stay here. Why are you staying? I go where? This is my house. Are you the only person who stayed, or is there other families who stayed as well? I no get family. I no marry. You want to marry me? Huh? Es evidente que estos niños llevan 2 semanas sin ir al colegio desde que empezó la guerra, y este grupo está intentando organizar algunas actividades con ellos para intentar recuperar algo de normalidad. What are you scared could happen? لبنان كان ازدهار انتهى لبنان كله كليا يعني ما في لبنان صار وإن شاء الله ما بيصير مثل غزة يعني فينا. What would you say to the people who have power over this war right now? شو بدكم فيهم؟ الأولاد ما عم تقدر تكفي علمها ولا عم تقدر تعمل شيء، خربتوا لنا حياتنا. Es un sufrimiento que ningún niño debería conocer, una generación que debería tener toda una vida por delante. Ahora se ven arrastrados a una guerra que nunca eligieron y aplastados por la violencia que los rodea. Isabel Young, CNN Beirut. Nos vamos a avanzar aquí en Conexión Global, continuando nuestra región con reportes que involucran directamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aparentemente estaría bajo investigaciones en Estados Unidos, investigaciones penales, según ha podido conocer The New York Times y que ha publicado en este reporte durante esta jornada. Al menos 2 fiscales federales estadounidenses están indagando precisamente al mandatario colombiano con fiscalías de Manhattan y de Brooklyn, precisamente, que están a cargo de estas indagatorias que, si bien son independientes y se encuentran en una fase inicial, de todas formas ya han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como también agentes de la Administración para el Control de Drogas. ¿Qué se está investigando? Al menos en lo que ha podido conocer este medio estadounidense, son 2 puntos principales: de posibles reuniones de Gustavo Petro con narcotraficantes y determinar si ha existido financiamiento de campaña con dineros del narcotráfico. Ojo, porque no está claro si esto va a dar lugar a cargos penales eventualmente, pero una información más reciente que se conocía horas después, durante esta tarde, de parte de la agencia Associated Press, señalaba que Gustavo Petro ha sido designado como objetivo prioritario por la DEA, aunque claro, hay que tener en cuenta que nada indica que la Casa Blanca haya desempeñado un papel aquí. De todas formas, hemos visto y lo vimos en el caso de Nicolás Maduro, como precisamente durante meses anteriores a la captura de Nicolás Maduro, efectivamente aquí desde la Casa Blanca apuntaban, por cierto, a esta investigación, que de hecho, sin ir más lejos, Maduro va a tener que enfrentar una de esas audiencias en los próximos días, ¿no? Y claro, eso sin duda eleva los temores sobre cuáles finalmente podrían ser los desenlaces que tendrían estas 2 investigaciones que se están llevando a cabo allá en Estados Unidos, investigaciones penales por parte de 12 fiscales estadounidenses contra el presidente de Colombia, quien, recordemos, por lo demás, ha tenido algunos encontronazos con su par estadounidense, sobre todo en este último año, aunque al menos durante estas últimas semanas parecía que los ánimos entre los 2 líderes habían mejorado muchísimo, a tal punto que incluso Gustavo Petro viajaba hasta Estados Unidos y se reunía precisamente en la Casa Blanca con Donald Trump. Vamos a quedar al pendiente, por cierto, de cuál va a ser el desenlace, pero sobre todo el desarrollo que podría tener en las próximas semanas o meses estas indagatorias que ha podido conocer este medio estadounidense y que ha dado a conocer durante esta jornada. Nos quedamos en nuestra región. Estos últimos días el régimen venezolano ha hecho notables cambios en sus gabinetes. Se habla de al menos 13 ministerios que han allí sufrido modificaciones por parte de Delcy Rodríguez. Todos los detalles en el reporte de Osmari Hernández desde Caracas. El Rodrigato, como se le conoce ya en Venezuela, al mandato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció distintos movimientos ministeriales y en áreas
de Seguridad. 7 cambios, pero entre ellos destaca un nuevo ministro de la Defensa, Gustavo González López, quien reemplaza a Vladimir Padrino López, quien sumaba más de 11 años en el cargo desde que fue designado en el año 2014 por Nicolás Maduro. Fue Padrino López justamente la figura a cargo de la seguridad y la defensa del país el 3 de enero, cuando tuvo lugar la operación militar que desarrolló Estados Unidos y que concluyó con el arresto de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por su parte, Gustavo González López fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, fue ministro de Interior y Justicia, también fue designado como jefe de Casa Militar, es decir, el responsable de la seguridad del jefe de Estado a pocos días del ataque militar de Estados Unidos, es decir, Delcy Rodríguez, pues le encomendó su seguridad y ahora lo nombra ministro de la Defensa. También estuvo a cargo de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Ya tanto la oposición como organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado dudas sobre este nombramiento. Por una parte, ven con beneplácito la salida de Padrino López, pero consideran que Gustavo González representa la continuidad en las políticas en materia de seguridad que han cuestionado, especialmente en materia de derechos humanos. Consideran que de esta manera se mantiene el aparato represivo. Otro nombramiento que ha llamado la atención fue el de Tarek William Saab, designado como jefe de la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Hasta hace unas semanas era fiscal general de Venezuela, renunció al cargo y fue nombrado como defensor del pueblo de manera temporal, mientras el Parlamento cumple con la labor de designar a tanto a un fiscal general definitivo como a un defensor del pueblo también permanente. Mientras también Ernesto Villegas, que era ministro de la Cultura, fue sustituido en momentos cuando justamente se conoció su intención y su postulación a defensor del pueblo. Villegas encabeza la Comisión por la Paz y la Reconciliación, que fue creada tras los sucesos del 3 de enero y que ha sostenido reuniones con distintos sectores en el país en el marco de lo que Delcy Rodríguez ha denominado como un nuevo momento político en Venezuela. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Bueno, viaja a Estados Unidos en los próximos días. Atención con esta información y el caos que se ha reportado en algunos terminales aéreos en los principales de este país como uno de los efectos que deja el cierre parcial de gobierno en Estados Unidos. Esperas de hasta 2 horas para poder llevar a cabo todo el sistema de seguridad en los terminales aéreos en Estados Unidos debido a la falta de personal. Se habla de entre un 10 e incluso hasta un 30% menos de personal de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, entre ellos el de Atlanta, como uno de los efectos que deja el cierre parcial de gobierno, porque precisamente estos empleados no están recibiendo su sueldo y muchos de ellos se han acogido a licencias o de plano no han acudido a sus funciones debido a que no están recibiendo sus sueldos. Esto como falta en el acuerdo presupuestario para el Departamento de Seguridad Nacional, y esta primera semana sin cobrar el sueldo completo ya deja, por cierto, estos efectos. Las autoridades estadounidenses están haciendo un llamado precisamente a que se pueda alcanzar alguna especie de acuerdo para finalmente retomar las labores normales en los aeropuertos estadounidenses, entre ellos el de Atlanta, uno de los más concurridos en Estados Unidos, que tiene tiempos de espera de hasta 120 minutos en los puestos de control. Ya para ir cerrando Conexión Global aquí en CNN Prime, lo vamos a hacer con estas imágenes del cantautor Silvio Rodríguez recibiendo nada más y nada menos que un fusil AKM del régimen cubano. ¿Qué hay detrás de esta imagen que hemos conocido durante esta tarde? Bueno, el cantautor dijo que él estaba dispuesto a empuñar un fusil Kalashnikov si Cuba era agredida por Estados Unidos. Estas declaraciones las publicaba a inicios de esta semana. Y bueno, esa premisa llegó a tal punto que el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, precisamente durante esta jornada llevó a cabo esta especie de ceremonia entregándole un fusil en reconocimiento, y cito textual, a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender
a la patria, con Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, allí también presente en el denominado Día Nacional de la Defensa, y estas imágenes que hemos conocido durante esta jornada, donde allí a inicios de esta semana Silvio Rodríguez exigía, y cito textual, mi AKM si se lanzan, y que conste que lo digo muy en serio, publicaba en su blog personal, segunda cita. Bueno, a esto además se suma también las declaraciones de Miguel Díaz-Canel a inicios de esta semana también. Esta resistencia inexpugnable en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, que se han elevado muchísimo, por cierto, también en estos últimos días. Con esa imagen de Silvio Rodríguez nos vamos a una pausa. Al regreso ya vuelve aquí Felipe Hernández. Muy buenas noches. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a conversar respecto de, bueno, algunos anuncios que se han hecho, algunas frases que se han emitido por parte de actuales autoridades de gobierno. Por ejemplo, las del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Granch, que entre otras cosas, bueno, ha mencionado algunas reducciones, habla de ineficiencias, por ejemplo, en el transporte público. Vamos a hablar de eso y más ahora con un ex ministro de Transportes, pues, don Germán Correa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo está? Aquí estamos, pues, y muy al pendiente de estas decisiones, porque finalmente, Germán, de una u otra manera, esto tiene un impacto, sí o sí, ya sea en las arcas fiscales, ya sea para la ciudadanía, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted esta frase del ministro Luis de Granch? Se lo voy a leer, de hecho. Dice, en el gobierno anterior, por ejemplo, esto vamos a partir con a propósito, se lo preguntan a propósito del tema del alza de los combustibles y el impacto que pueda tener con el transporte público. Dice, en el gobierno anterior se subió la tarifa 95 pesos y nada de lo que menciona, es decir, manifestaciones, malestar social, ocurrió. ¿Lo considera válida esa frase? Bueno, yo creo que lo que el ministro alude es al hecho de que, claro, hoy día sabemos que hay una situación económica nacional estrecha, pero además se suma la complicadísima situación internacional que está afectando y va a afectar seriamente el precio de los combustibles, ¿no? Ya estamos viendo que el barril de petróleo está saltando ya a 123 dólares el barril, que estaba bajo los 90 dólares en las últimas, antes de la guerra, y por lo tanto eso sin duda alguno que va a repercutir en una de las cosas que va a repercutir en los costos de transporte. Y costos de transporte no solamente público, transporte de todo, y en Chile y en el mundo, y por lo tanto esto va a tener un impacto sin duda alguna. Y por lo tanto creo que este gobierno está recibiendo no solamente una situación de una caja fiscal exigua, por así decir, ¿no es cierto?, como también una situación internacional que va a afectar también el nivel de costos que va a tener la economía en general. Así que yo encuentro que se justifica que el gobierno le preocupe y que busque distintas formas por las cuales reducir el gasto público para reducir el impacto que va a tener esta situación económica nacional e internacional compleja. Pero ahí no hay quizás, más allá de un cuestionamiento o de una frase, algunos la podrán decir asertiva, otras un tanto despectiva, a lo que fue la razón del estallido social. No, yo no lo veo tan ligado con eso. Yo veo lo veo al gobierno, desde el ministro de Hacienda para todos lados, ¿no es cierto? Los veo preocupados de una cosa que tienen que hacer, sin duda alguna. Cualquier gobierno que hubiese llegado habría tenido que preocuparse también esto de analizar con mucho cuidado los niveles de gasto público y tratar de reducir el gasto público donde sea, porque tenemos una economía en esta situación complicada. Así que primero, ese es el primer desafío que ellos se enfrentan, como lo tendría que haber enfrentado cualquier otro gobierno. Y por lo tanto, lo que yo veo es una actitud de revisión, de rechequear si todo lo que estamos gastando es lo que debiéramos estar gastando y por dónde uno podría reducir sin afectar la calidad de las prestaciones correspondientes en las distintas áreas. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ese es el interés. Ahora, cómo lo hagan, hasta dónde lleguen, es un asunto que van a tener que ir definiendo de acuerdo con la realidad efectiva de cada una de las situaciones que van a ir estudiando. Y ahí cuando se habla, por ejemplo, de ineficiencia, y aquí me quiero quedar puntualmente en lo que está pasando con el transporte público aquí en la región metropolitana. Le pedimos disculpas a las personas que nos ven en regiones, pero aquí hay un subsidio, de todas maneras, que muy cuantioso, de 1.200 millones de dólares anuales que se inyectan directamente al sistema de transporte público, pero él
habla, entre otras cosas, de ineficiencia. Por ejemplo, señala 7.900 son los buses que hoy día están en las calles. Y habla de problemas no solamente de los buses mismos, habla de los buses oruga que pasan en ciertas horas, habla también, por ejemplo, de los buses de 2 pisos que costaron, dice, una millonada y que no pueden pasar a veces en algunas calles por el tema de los cables de electricidad. Habla de frecuencia. ¿Son esos los principales problemas que hoy día tiene el sistema de transporte público en Santiago? ¿El exceso de buses, la baja frecuencia, la poca, digámoslo así, gestión en este aspecto? Mira, yo creo que lo que el ministro nos está diciendo, esa es la lectura que yo hago, es que hay que hacer una revisión pormenorizada de cómo está funcionando el sistema de transporte público de Santiago, ¿no? Lo que yo veo, las puntualizaciones que han hecho, él se refiere a aspectos específicos sobre los cuales habría que mirar, que creo que hay que hacerlo después de ya varios años, ya llevamos 20 años de funcionamiento de este nuevo sistema. Creo que está más que llegado el momento en que uno tiene que hacer una evaluación. Porque es posible, es cuestión, yo soy usuario de transporte público, ¿no? Entonces es posible que en algunos sectores de la ciudad haya una sobreoferta de servicios, mientras en otros puede haber suboferta. Es posible. Puede ser que eso se haya dado en estos últimos años. No sé, estoy hablando una mala visión, me refiero. Estoy hablando sin saber las realidades específicas territoriales que existan, pero yo diría que en una evaluación uno tendría que hacer eso, saber dónde pudiéramos tener sobreoferta de servicio, dónde podríamos tener suboferta de servicio de tal manera de producir una redistribución y dónde definitivamente hay una sobreoferta que uno debiera racionalizar de alguna manera. Yo creo que desde el punto... A mí me gusta una aproximación de hacer una evaluación global y pormenorizada de cómo está funcionando el sistema de transporte público de Santiago, dado, entre otros casos, los altos niveles de subsidio que estamos poniendo. Y si el Estado está poniendo ese nivel de subsidio, es justo, necesario y además imprescindible que haga una evaluación de cómo se están gastando esos recursos, obviamente. ¿Faltó esa evaluación quizás en los últimos 4 años? No se ha hecho. Tal vez debiéramos puesto la meta de cada 10 años hacer una evaluación a fondo para ver cómo va funcionando el sistema. Debiéramos hacerlo periódicamente. No se ha hecho, pero ahora sí es un momento, creo que después de 20 años, adecuado de hacerlo. Y es bueno que se haga. Ahora, lo que el ministro ha dicho, podrá hacer, no podrá hacer, porque serán los datos, será la información que se produzca en el análisis profundo que haya que hacer de funcionamiento del sistema en toda la ciudad, que nos diga en definitiva dónde están los temas. Incluyendo esos temas, el tema de elevación, que creo que hay un problema estructural que debe ser resuelto de otra manera. Y yo no sé por qué hasta hoy día, después de 20 años, todavía no se ha enfrentado como se debe el tema de elevación. Que no es criminalizando más la evasión en sí. Sabemos que obviamente es una falta, es un delito no pagar el pasaje. Pero también uno ve un daño para los usuarios que sí pagamos, en este caso. Desde luego hay una injusticia porque hay mucha gente que paga, pero por otra parte te contribuye a un desfinanciamiento, que todos los que pagamos impuestos estamos contribuyendo a financiar algo que no debiera quizás financiarse en ese nivel. Entonces ahí hay que ver el tema de la evasión, ¿no? Y que no va, hay una ley que en este momento se está tramitando en el Congreso. Ya salió del Senado, entiendo. Que salió del la ley Senado, de que castiga más fuerte, más castigos, no sé por qué siempre la aproximación es castigar y no investigar un poquito más a fondo los fenómenos. Porque lo que se ha producido con esto también hay que tomar en cuenta. Yo se lo planteé al ministro Cortázar, inclusive hace muchos años atrás. Le dije, mira, el tema de la evasión tiene que ver además con un fenómeno económico-social que es el siguiente. Por la vía de evadir se produce en la práctica un mejoramiento de los ingresos de las familias que toman eso como una práctica permanente. Si tú tomas en cuenta que las familias de bajos ingresos o ingresos medios tienden a gastar hasta un cuarto de los ingresos familiares, una cuarta parte, en moverse, en transporte. Mientras las familias de altos ingresos mueven menos del 0,1, menos del 1%. Entonces, cuando tú dejas de pagar una tarifa en familias de ingresos medios para abajo, y mientras más abajo con mayor razón, tú estás incorporando algo a tu ingreso familiar, ¿no? Estás dejando de gastar en algo. Eso tiene que estudiarse más a fondo y ver con qué mecanismo eso se enfrenta. Entre otras cosas, ¿no? Es el cómo se remuneran los conductores del transporte público. Porque el gran error que se cometió desde el inicio contra Santiago fue haber dejado que los conductores reciban el 100% de su salario fijo y no tengan una parte variable, como en todos los sistemas de transporte público del mundo, sujeta a cuántos pasajeros llevas en tu bus. Es que ese es el punto. Porque eso rebaja la evasión. Ese es el punto, porque una de las críticas, uno de los cuestionamientos que él señala a propósito del tema de los flujos, es que el mismo recorrido muchas veces pasa
que vienen 3 micros juntas, 3 buses juntos, la primera llena, pero las otras 2 vienen con 3 pasajeros, con 5 pasajeros. Estoy utilizando la misma frase del ministro, pero no deja de tener razón porque uno las ve en la calle. Yo también lo veo, yo soy bastante usuario del transporte público y lo veo. Entonces, llama la atención que finalmente el motivo del por qué también se cambió el sistema de las micros amarillas a lo de ahora, al Transantiago en su momento, el 2010, 2007. Era una de esas razones, porque habían 3, 4 micros que se peleaban un pasajero y acá, o sea, los dejan de repente hasta botados. Bueno, ahí hay 2 tipos de fenómenos. O fenómenos. las micros en tránsito también, que hay 2 tipos de fenómenos, porque uno tiene que regular las frecuencias de los buses de una línea, pero hay determinados ejes donde pasa más de una línea. Yo me muevo por el eje, mucho por el eje Pedro Valdivia, y por ejemplo, por el eje Pedro Valdivia pasan como 4 o 5 líneas diferentes. Claro. Entonces es lógico que vaya a haber micros que llevan menos pasajeros porque van con distintos destinos. Hay un punto en que comparten un cierto trayecto, ¿no es cierto? Un tramo de la ruta, pero después se diferencian, se van hacia otra ruta. Entonces es lógico que en un determinado sector hay una sobreoferta de buses, mientras en otros quizás falten. Entonces ese es el estudio fino que uno tiene que hacer para ver si cabe algún tipo de redistribución que, sin deteriorar los servicios que se están dando, pudiese permitir un mejor manejo, mayor racionalidad en el uso de la flota. Pero en fin, esas son cosas que uno tiene que ver con datos en la mano y analizar pormenorizadamente. Y retirar parte de la flota, es decir, esta cifra que él dice que el ministro de Granch habla de 7.900 buses que están en la calle. Ver la posibilidad de hacerlo más eficiente. Una de las posibilidades es incluso sacar cierta cantidad de buses. ¿Es lo correcto? No sé, porque eso es una respuesta técnica, eso es algo que uno tiene que hacer con datos en la mesa. Puede ser, puede no serlo, pero depende de qué es lo que le dicen a uno los datos con respecto al tipo de servicio que se presta, las demandas que se sirven, las horas en las que esas demandas se mueven, ¿no es cierto? Esto es muy dinámico. El cómo la gente se mueve en una ciudad es muy dinámico y ningún día lunes es igual al otro día lunes, ¿no? Siempre hay ciertas variantes por distintas razones de cómo funciona la ciudad o cómo funciona la gente, en fin. Entonces, todo eso implica que uno tiene que hacer un estudio técnico pormenorizado, detallado, y con toda esa información hacer los rediseños que correspondan. Y yo no me cabe duda que cuando el ministro de Granch haga esa evaluación, lo va a hacer mirando, en definitiva, una cosa a la cual no se preocupa, que es no deteriorar los niveles de servicio. A mí me genera muchas pregunta el tema del sistema de transporte público, y aquí se lo digo bien como ciudadano, porque cuando uno escuchaba el inicio del proyecto, del programa, del plan Transantiago, hablaba de la gestión de flujo de buses vía GPS. Y todos conocíamos la empresa que lo iba a administrar, etc. Los teléfonos celulares han servido muchísimo para sacar la información por el medio del código QR que está en los paraderos, por ejemplo, para saber a qué hora, cuánto tiempo demora el bus en pasar hasta el paradero. Pero a pesar de eso, y quizás le reitero el ejemplo que daba el ministro, que se enfrentan las mismas micros o los mismos recorridos en el mismo paradero, llegan las 3 micros juntas. Entonces, y allí le sumo otro dato para el análisis. Cuando se habla de incorporar mayor tecnología, porque se habla incluso, el mismo ministro de Granch hablaba en otro medio, en el Libro, si mal no recuerdo, hablaba de incorporar la inteligencia artificial, no solamente para el análisis de las auditorías que están haciendo en cada ministerio, sino que para el ejercicio mismo de la gestión, por ejemplo, del transporte público. Sí, por supuesto. Si ya se incorporó una tecnología... Pero es que no se ha incorporado toda la tecnología. Mira, lo que pasa es que la tecnología ha ido evolucionando con extraordinaria rapidez, ¿no? Y te va proporcionando tipos de soluciones que antes tú podías imaginar, pero no tenías cómo operativizarlas. Hoy día los avances tecnológicos sí te permiten, de pronto, pensar en tipos de solución que antes eran muy difíciles, porque no tenías la tecnología para producirlo. Hoy día sí, en muchas cosas. Y uno puede hacer movimientos de flota que antes no podía hacer. Por ejemplo, en el Metro Valparaíso, donde yo fui 8 años, estuve en el directorio de Metro Valparaíso, que tenía una tecnología más avanzada que la de Metro Santiago, les voy a decir. ¿Ah, sí? Sí, claro, en muchas cosas.
Por ejemplo, allá el sistema de cobro es decir, tú valías al entrar y valías al salir. Perfecto. Y eso es una diferencia dramática, porque eso te permite saber cómo se mueve exactamente la gente, de dónde a dónde, a qué hora, y quiénes se mueven para dónde, cómo y cuándo. Ajá. Y eso nos permitía a nosotros, por ejemplo, en Metro Valparaíso, meter trenes en el medio del flujo, en el medio del trayecto 47 kilómetros, porque detectábamos que a determinadas horas había una concentración de demanda en determinados sectores de la ciudad y en ese sector metíamos un tren adicional para recoger esa demanda para bajar adicional. las aglomeraciones. El jugar con las cifras que tú logras tener en tiempo real al minuto te permite jugar con tu flota, en este caso de un metro, que es mucho más difícil que los buses, ¿no es cierto? Mucho menos flexible, por así decir. Con flotas de buses con mucho mayor razón tú puedes introducir, de repente cambiar, ¿no? Tener más flexibilidad. Eso significa flexibilizar los contratos también. De tal manera que tú puedas jugar con la flota de manera mucho más dinámica, con pantallas en tiempo real, usando la inteligencia artificial que hoy día te permite tipo de soluciones que antes no se podía, y por lo tanto hacer un uso mucho más racional de la flota de buses con que tú cuentas, y que pudiera resultar en que al final tal vez no necesite tantos buses como los que tenemos, los 7.190 que decía el ministro Desgrange. Yo creo que Desgrange está pensando en eso, ¿no? Cuando dice lo que dice, lo que yo más o menos técnicamente veo detrás de eso, es la posibilidad que tenemos hoy día, con aplicaciones tecnológicas, de jugar con la flota que tenemos de manera mucho más flexible, de tal manera de sacar buses en aquellos trayectos donde no están siendo plenamente utilizados, meterlos en trayectos donde sí se está necesitando mucho más y la gente tiene que esperar más. Es decir, un juego mucho más dinámico de la flota con que tú tienes, con los cuales no racionalizas y no acercas mucho más los costos financieros a los beneficios del sistema. Entonces, yo creo que Desgrange está pensando en ese tipo de cosas y yo saludo que si lo está haciendo en ese sentido, porque tenemos hoy día formas mucho más dinámicas de resolver el problema de dar un mejor transporte público, ¿no? Quiero, a propósito de que me mencionó Valparaíso, lo quiero sacar un poquito del sistema de transporte público capitalino. Lo quiero llevar a esta discusión que se ha dado a propósito del tren Santiago-Valparaíso. ¿Lo ve viable o no? Este es un proyecto que ya lleva como 40 años ya. Cuando yo estaba ministro de Transporte en los 90, llegó una empresa japonesa, creo que de esa época, todavía estaban de moda los japoneses, después fueron reemplazados por los chinos, a proponerme un tren rápido a Valparaíso. Ajá. Un tren que iba a estar en 45 minutos en Valparaíso, ¿no? Bueno, porque iba a desarrollar 320 kilómetros por hora, increíble. Yo le decía, no tengo país para eso, ¿no? Claro. Cuando el tren acelere se me va a caer al mar, porque el país es muy estrecho. Pero además, a un costo altísimo. Tiene que empezar a frenar en Loprado. Exactamente, sale de Santiago y tiene que frenar. Pero además está el tema de una tremenda inversión. Ellos sostenían que con tarifas muy moderadas se iba a mantener, pero no. Todos estos proyectos que a uno le ofrecen, mire, sí, con la misma tarifa. Hay un proyecto que se presentó a fines de gobierno de Bachelet, 2018, casi 2018, febrero del 2018, se presentó de un consorcio privado de un tren ultra rápido a Valparaíso y que se financiaba con la tarifa existente. Mentira, eso no es así y los estudios que hicimos en esa época, yo estaba en EFE en esa época, mostraban claramente que no se sostenía financieramente. Y tanto fue así que finalmente lo presentaron a concesiones del MOB y ahí se sigue dando vuelta a ese proyecto. Mira, el tren a Valparaíso tiene un problema y es que el tren a Valparaíso compite con otros dos modos de transporte que te proporcionan lo que la gente siempre busca cuando viaja, que es menor tiempo de viaje. Esa es la variable que más influye en los modelos de transporte, técnicamente, ¿no? Sí. El valor del tiempo. Y el tiempo, obviamente, yo viajo permanentemente a Valparaíso y en vehículo tú, si ya estás en Pajaritos, te demoras 1 hora hasta llegar a Valparaíso. Sí, aproximadamente. 1 hora. Claro. Más te demoras entre Pajaritos y llegar a Providencia, a Ñuñoa, donde sea, de lo que a veces te demoras en llegar a Valparaíso. Sí. Estando en ese punto, digamos, 1 hora. Más los tiempos internos de viaje urbano, digamos. Eso a veces es mucho mayor. Si llegas en hora punta en Santiago, te puede llevar más tiempo estar en los tacos de la hora punta, sin duda. Como me pasó viniendo aquí hoy día mismo. Sí. Entonces, es así. Bueno, entonces, aquí hay un tema del tren a Valparaíso que compite con el automóvil, que yo me demoro 1 hora 15, yo voy frecuentemente, y 2, con los buses, que también son bastante rápidos. Entonces, uno de los trazados que se está pensando es de 175 kilómetros. Eso me dice a mí que el viaje por lo menos va a ser de 2 horas. Porque también hay temas geográficos, hay temas de terreno que te van a impedir que de poner un tren de 350 kilómetros por hora.
Es posible que en algunos tramos pueda ir muy rápido, pero en otros tramos no va a poder ir tan rápido porque hay montañas que atravesar y todo eso. Entonces, a menos que hagas una ingeniería tipo China, digamos, en que eliminas esos factores territoriales, pero eso tiene un costo de inversión inmenso, ¿no? Es cuestión de ver todos los videos que uno ve de los trenes en China, es impresionante, pero la inversión es gigantesca, porque hay otros objetivos nacionales de integración territorial, de incorporación de territorios a la producción, etcétera, que son los que están detrás, en realidad, de esas penetraciones ferroviarias en el caso de China. No es nuestro caso. Entonces, el tren a Valparaíso tiene ese serio problema, que tiene que competir con dos modos que son mucho más eficientes desde el punto de vista de la que a la gente más le importa, que es el tiempo. Cuando yo era ministro de Transporte hice el ejercicio. Yo me reuní con asambleas ciudadanas en varias de las ciudades de la quinta región. Y hacía el ejercicio siguiente, le decía, a ver, si pusiéramos nosotros un tren, ¿cuántos de ustedes se cambiarían del bus o del auto a usar el tren? 2 personas. Muy poquita gente, muy poquita gente. Porque obviamente cuando tú te enfrentas a la decisión, el tren es añoranza, el tren gusta, el tren es agradable, obviamente. Pero cuando llegue el momento de tomar la decisión en qué me voy, el tren no es el principal favorecido. Entonces, cuando uno evalúa estos proyectos, tiene que tener en cuenta aquello. Inversión versus el uso real que eso va a tener. Y eso hoy día, en dos palabras, ¿es muy bajo? Es muy bajo, es muy bajo, es muy bajo. Pero hay alternativas. Porque uno además tiene que pensar que si tiene un servicio de transporte de pasajeros, tiene que tener también un servicio de transporte de carga, porque el transporte de pasajeros hay que subsidiarlo. Y para que ese subsidio no sea tan largo, tienes que generar recursos para ferrocarriles, ¿no? Y el recurso proviene de la carga. La carga deja ganancias, ¿no? Y con las ganancias de la carga, tú puedes contribuir a financiar en parte los déficits que vas a tener con el transporte de pasajeros. Germán, me quedan 30 segundos por reloj. Y otra pregunta respecto, sé que el análisis puede ser un poquito más largo, pero para usted, a propósito de su expertise en materia de transporte y telecomunicaciones sobre todo, ¿el cable chino está muerto? ¿Es viable todavía? Mira, yo creo que una conexión de ese tipo es necesaria. Es necesaria para el desarrollo del país. Es necesaria porque nosotros no podemos depender de una sola tecnología y de una sola potencia extranjera en estas materias. El país está construyendo un cable con Google, tengo entendido, que es de Estados Unidos. Este otro se iba a hacer con una empresa china, ¿no? Con ambos se da el problema del uso de los datos. Una cosa es quién construye y otra cosa es quién administra los datos. Lo que es estratégicamente importante es quién no administra los datos. ¿Para usted entonces sería un error darlo de baja Yo creo que sería un error darlo de baja. Yo sigo muy crítico a la forma en que se hizo la cosa con el cable chino porque no se hizo de la mejor forma que tú te vas a defender siempre una decisión pública de esta materia, que es mediante una licitación. Aquí se hizo una operación por asignación directa, ¿no? Se entrega una concesión de una cosa tan importante como un cable. Además, en un contexto internacional donde hay una pugna desatada entre Estados Unidos y China, ¿no? Y lo hacemos no por asignación directa. Eso no habría sucedido si todo el proceso se hubiera hecho mediante competencia, mediante licitación, y que gana el más mejor, como decía un futbolista. Ahí ganará un chino, un canadiense, un americano, quien sea que gane, ganará porque siguieron las reglas del juego que este país usa para tomar esas grandes definiciones. Cuando tú no usas esa regla del juego, ya sea asignación directa, tiene las consecuencias que tuvimos. Germán Correa, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por haber venido esta noche a CNN Prime. Que esté muy bien. Gracias. Bien, vamos a una pausa. A la vuelta seguimos con más informaciones aquí en CNN Prime. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día viernes y por supuesto es momento de hablar de deportes y qué es mejor para hablar de copas. Copas, me refiero futbolísticas. ¿Cómo está don Nicolás Cavargas? Don Buenas Felipe noches. Hernández. Siempre es un placer. Se Un lo digo gustazo. siempre, se lo repito. Un es honor. necesario. Tal cual. Viernes de CNN Prime para dialogar acerca de lo que ha sido una semana, Felipe, cargada de errores no forzados, ¿no? Utilizando los términos del tenis, podríamos describir lo que fue los primeros días de la ministra Natalia Ducó en la cartera de deporte. Y es que, claro, en algún minuto habló acerca de que el gobierno de José Antonio Kast no tendría una postura tomada en torno a la reforma al fútbol. Finalmente pasaron unas horas y terminaron dándole incluso suma urgencia. Lo mismo pasó con los Juegos Olímpicos Juveniles y la postulación de Chile, una situación que hace 2 días la propia ministra Ducó puso en duda y que el día de hoy en La Moneda el presidente José Antonio Kast terminó respaldando. Revisemos lo que fue el detalle de la jornada en la nota de Felipe Gallar. Que Chile se postula a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2030.
Finalmente, y tras las dudas planteadas por el propio gobierno, Chile se vuelve a ilusionar con ser sede de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. El Comité Olímpico Internacional solo esperaba la firma del presidente José Antonio Kast para seguir con la postulación en marcha. Y estoy seguro que estos serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo va a ver. Porque con ese entusiasmo, con esa energía, no me cabe duda que serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo podrá ver desde Chile. El deporte chileno tuvo un antes y un después de los Panamericanos. Va a haber un antes y un después de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, así que no me queda nada más que ratificar nuestra gratitud frente a esta ratificación que usted ha hecho personalmente. Nuestra capital es parte de la terna final para quedarse con el magno evento junto a Bangkok y Asunción, aunque la postulación chilena correría con ventaja por la gran evaluación que dejaron los Panamericanos de Santiago 2023. Yo creo que no hay prueba más firme de que podemos ser la mejor sede del mundo de lo que se vivió en Santiago 2023. El estadio lleno que yo viví compitiendo lanzando la bala, no lo he vivido solo en unos Juegos Olímpicos reales adultos. Es un gran precedente haber sido sede de unos Juegos Panamericanos. Es el megavento más grande luego de los Juegos Olímpicos, así que por lo menos quedó la infraestructura y hay una capacidad importante que tenemos en nuestro país para poder organizar este tipo de eventos. Por supuesto que se requiere mayor inversión, porque ya Juegos Olímpicos juveniles es mayor el volumen de participantes. Una de las principales inversiones de los Juegos Olímpicos de la Juventud será la construcción de una villa olímpica, la cual se levantaría acá, a un costado de la Villa Panamericana. El Estado debería financiar el 70% de este proyecto, que se transformarían en viviendas sociales, tal como pasó tras Santiago 2023. Día 4 de junio vamos a saber quién obtiene la sede oficialmente y es ahí el momento en que se tienen que ver los financiamientos concretos con presupuesto. Hoy en día son solo estimaciones de las cuales son estrictamente confidenciales. Para Santiago 2023, la inversión total público-privada superó los 100 millones de dólares. La Villa Panamericana recibió a miles de atletas en 4 condominios con 17 torres. Actualmente, parte del legado de los Juegos es que ahí viven más de 1.300 personas. Si el COI da la sede al país en junio, los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizarán las últimas 2 semanas de octubre de 2030, con 31 deportes y 31 disciplinas, lo que sería el evento deportivo más grande de nuestra historia. Jornada de día viernes entonces con noticias deportivas en el Palacio de la Moneda y también en el aeropuerto, donde finalmente, tras lo que fueron negociaciones bastante express, bastante rápidas, Fernando Gago llegó al país para asumir el cargo de entrenador de Universidad de Chile. Pintita, le dicen. Felipe Hernández, claro, cómo no, encachado el hombre, estupendo. Bueno, ahora también tendrá el desafío de hacer jugar bien a una U que el día de hoy debutó en la Copa de la Liga frente a Deportes La Serena. Estuvo en el estadio Fernando Gago acompañado de ese hombre que vemos ahí, el del pelo, Colochini, ¿no? Ex defensa central de la selección argentina, será su ayudante técnico en lo que será un comienzo de trabajo. Desde el día sábado ya tendrá algunos jugadores entrenando en el Centro Deportivo Azul y debutará de manera tal el día martes en la banca del conjunto azul. El día de hoy continúa el interino John Valladares en esas funciones y el día martes hará su estreno Fernando Gago en el duelo de la Copa de la Liga ante Unión La Calera nuevamente en el Estadio Nacional. Recordemos que firmó un contrato de 2 años hasta finalizar la temporada 2027 sin cláusula de salida, decisión llamativa la de Azul Azul. Estuvo, lo decíamos, en el Estadio Nacional y también estuvo en el Centro Deportivo Azul, donde habló con algunos de los referentes del equipo que se encuentran lesionados y entrenando en la comuna de La Cisterna. Para su debut no podrá contar con los lesionados, que Paqui Meneghini, recordemos, dejó hartos jugadores en esa condición, ni tampoco con Ormazábal, Altamirano y Lucas Romero, los primeros 2 convocados a la selección chilena para sus amistosos, y a este último, el paraguayo, que Francisco Paqui Meneghini prácticamente no utilizó mientras estuvo como técnico azul. Bueno, ahora tras algunos partidos ya es convocado por la selección paraguaya en lo que serán los duelos preparatorios rumbo al Mundial de 2026. Ahora se da una dicotomía dentro de Azul Azul, la dirigencia, las decisiones, porque el sueldo que le van a pagar al cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago es altísimo y al mismo tiempo aparece esta famosa encuesta
a los hinchas azules, donde les preguntan si es que están disponibles como para donar dinero, no a las arcas de el equipo, para beneficiar al equipo, sino que a la misma concesionaria para que refuerce al plantel. Eso me parece hasta, perdón, lo voy a decir en términos bien coloquiales, pero tirado a las mechas. Sí, claro, es que el día jueves los fanáticos de Azul Azul se sorprendieron con el anuncio en las redes sociales del equipo laico, señalando la intención por parte de la concesionaria de, entre comillas, conocer mejor a sus fanáticos. Entre las preguntas que hacían, algunas muy normales, ¿no? Cada cuánto iban al estadio, un estudio de mercado tipo, bueno, llamaba la atención al final la pregunta de si estaban dispuestos a colaborar económicamente para potenciar entonces el funcionamiento del club. Finalmente esa encuesta la terminaron bajando debido a la presión de los propios fanáticos. Es verdad, las arcas del fútbol chileno en general no están abultadas, y la de Azul Azul también están con problemas, ¿no? Lejos del color de la camiseta, están más rojos, por lo mismo llama la atención. Pese a eso, se hace una apuesta. Esto es el nombre de Fernando Gago, quien cumplirá en Universidad de Chile su 6º club. Ha conquistado títulos, ha hecho jugar bien a algunos clubes, pero como se dice una cosa, también hay que marcar que ha salido de sus últimos 2 clubes en particular de manera bastante criticada. Hablamos de su última aventura en México, en Necaxa, y de su paso por Boca Juniors, equipo donde es emblema, pero donde finalmente terminó saliendo. Pese a tener un rendimiento del 60%, algo que no es tan malo. Es que perdió en fases clave previas de Copa Libertadores ante Alianza Lima. Alianza Lima nunca había ganado un mano a mano en Copa Libertadores y lo fue a hacer a la Bombonera. Un equipo dirigido además por Gorosito. De las Chivas de Guadalajara también se fue, antes de llegar a Boca, también se fue presionando su contrato para poder llegar a Boca. Entonces, claro. Bueno, es una apuesta de Manuel Mayo. Manuel Mayo, el gerente deportivo Azul Azul, ya hizo una esta temporada con Francisco Paqui Meneghini. No resultó, eso está claro. Vamos a ver si ahora le logra apuntar con un Fernando Gago que habló muy breve en el aeropuerto. ¿Qué dijo? Revisamos sus declaraciones. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. Todavía no tengo nada firmado, así que una vez que tenga firmado hablaremos más tranquilo y con profundidad. Le agradezco mucho, muchísimo, muchas gracias. ¿Contento? Decía entonces Fernando Gago que está muy contento, ya fue oficializado. Llegó hoy día en la mañana al aeropuerto de Pudahuel e incluso el conjunto azul presentó en fotos ya. Definitivamente ahí está la firma del contrato hasta finales de la temporada 2027, sin cláusula de salida y con el compromiso del hombre que vemos a la derecha de Manuel Mayo de traerle punteros tanto por el perfil diestro como por el perfil zurdo a mediados de año. Vamos a ver si Azul Azul cumple al menos esa promesa tras lo que va a ser entonces su debut, el de Fernando Gago, este martes 24 de marzo desde las 18 horas ante Unión La Calera en el Estadio Nacional en la segunda fecha de la Copa de la Liga, nuevo torneo. Así es, nuevo torneo. ¿Te puedo hacer el último punto respecto a lo del plantel de la U? Es curioso, porque una de las cosas que más llamó la atención del plantel de Paqui Meneghini es que no se reforzara por las orillas, por los extremos, pero tiene 3-9. O sea, se reforzó por el centro cuando era un plantel o era un técnico que le gusta mucho ir por las orillas, por las bandas, y lamentablemente le trajeron 3 centrodelanteros para cerrar al equipo. Es muy curioso lo que pasó este año con la U y Azul Azul. Mala conformación de un plantel que, si tenía ya problemas al conformarse iniciando el año, imagínate ahora, que es prácticamente un hospital. Copa de la Liga, que también tendrá el debut de Colo-Colo el día de mañana frente a nada menos que el vigente campeón del fútbol chileno, el supercampeón, es Coquimbo Unido, que tendrá que visitar desde las 18 horas el Estadio Monumental para enfrentar a un equipo de Fernando Ortiz que tendría cambios en cuanto a la formación, claro, para dar rodaje, cómo no. Por ahora, si el partido empezara en este minuto, sería con Fernando de Paul en el arco, Javier Méndez y su primera titularidad, ojo, Arturo Vidal y Eric Bimber en defensa, Matías Fernández por un costado, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Claudio Aquino en el medio campo, Leandro Hernández y Maxi Romero en el ataque. Se necesitan, ojo, esto es para los fanáticos de Colo-Colo, los de la U, para que entiendan la presencia de muchos juveniles, al menos 360 minutos sub-21 en la fase de grupos. Por lo mismo, tanto John Valladares en la U como el propio Tan Ortiz han decidido poner a muchos juveniles en estas formaciones. Habló el técnico del Cacique, ¿cómo se prepara para enfrentar a Coquimbo? Esto dijo. De la institución indica de que siempre cada competencia que juguemos es ganarla. Eso nos quita el compromiso que enfrentemos a una Copa nueva y la obligación de ser protagonista va a estar siempre.
nosotros del día de mañana saldremos a querer ganarla, los jugadores lo saben y el compromiso siempre va a estar. A pesar de haber cambiado su técnico, creo que la idea de juego es algo similar. Si bien no cuenta con los jugadores que ha salido campeón algunos, pero la base o la idea es algo parecido. Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida, un rival difícil en todo sentido. Y quédese a revisar también, porque vamos a seguir hablando, pero esta vez de panoramas culturales, del espectáculo, de la música, de todo. Trini Barros, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todos quienes nos acompañan al otro lado de la pantalla. Arrancamos con nuestro bloque Magazine y bueno, comenzamos con una triste noticia para el mundo del cine, para el mundo de las artes marciales, porque el gran actor de Hollywood, Chuck Norris, falleció ayer jueves. Hoy recién dieron a conocer la noticia a la familia en un comunicado. Sin duda una gran partida. Y bueno, 86 años tenía él, ¿no? Falleció en Hawái. En el comunicado apareció lo siguiente: para el mundo fue un experto en artes marciales, actor, símbolo de fuerza para nosotros. Fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso y el corazón de nuestra familia, escribieron los suyos. Una noticia impactante. En las últimas 24 horas el actor habría sufrido una emergencia médica. No supimos los detalles en entonces, pero sí ya se confirmó entonces este deceso a las primeras horas de este día viernes, ¿no? No nos esperábamos este escenario, considerando que el 10 de marzo pasado, en su cumpleaños número 86, publicó un video entrenando bajo el sol de Hawái con un mensaje que hoy resuena distinto. No envejezco, subo de nivel, aparecía justamente en esa publicación. Nacido en Oklahoma el año 40, Norris sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense, donde descubrió las artes marciales. Con el tiempo alcanzó cinturón negro en múltiples disciplinas y su carrera comenzó enfrentándose a Bruce Lee en El Camino del Dragón, un clásico del género que lo lanzó a la escena internacional. En los 80 se convirtió en el símbolo del cine de acción con títulos como Delta Force o Desaparecido en acción, consolidando una imagen ligada a la dureza física, al combate. Ya en 1989 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en los 90 amplió sin duda el alcance con Walker, Texas Ranger, una serie que lo posicionó como figura masiva en la cultura popular. Ahí Chuck Norris interpretaba, como no, al sargento Cordell Walker. En el plano personal, los últimos años no fueron nada de fáciles. Perdió a su madre el 2024, a su primera esposa, Diane Holdekeck, en diciembre pasado. Y pese al retiro parcial de la actuación, Norris se mantuvo bastante vigente y sin duda es una pérdida para el mundo del cine. Lamentable noticia para las artes marciales también. Un legado que va mucho más allá del cine, que se convirtió en símbolo y en un ícono generacional. Y bueno, en los próximos días arranca sin duda una nueva versión de la Feria Chaco, la Feria de Arte Contemporáneo. Arranca el 25 de marzo próximo, se extiende hasta el 29 y por supuesto que es una gran instancia para acercarse al tremendo mundo del arte, ¿no? Este año con una escala nunca antes vista, 5.500 metros cuadrados, más de 50 expositores de 10 países, 16 años de trayectoria. Bajo el concepto Encuentros Improbables, la feria propone recorridos donde conviven galerías emergentes como Cripta, liderada por mujeres menores de 30 años, también el espacio que presenta obras de Norton Massa, el artista ya seleccionado para representar a Chile en la Bienal de Venecia, y también piezas históricas de alto valor, como por ejemplo una obra de Roberto Mata a cargo de Galería Prima. Esta feria abre puertas concretas para artistas, galerías, proyecta el arte chileno también en nuevos círculos fuera del país y además de galerías incluye conversatorios, panelistas internacionales, performance, hay una zona de niños también para el fin de semana y experiencia gastronómica. Estuvimos conversando con su directora, así que pasemos a revisar lo que nos dijo. Nuestra voluntad esta vez y para siempre, espero, si Metropolitan está de acuerdo, es que es justamente un centro ferial, no seguir teniendo esta ambigüedad en cuanto a si Chaco es un movimiento cultural o si no, como realmente enfocarse y tener la claridad a los 16 años que lo que nos interese es que sea un lugar de tranza, un lugar de transacción, que el turista iba a tener esos buses de acercamiento y lo que mencioné como al principio también, o como para contestar mejor a tu pregunta, estos convenios con estas comunas, son 6 comunas con la cual tenemos un convenio de 20% de descuento, que son, ojalá, un horizonte de 800.000 personas. No pretendemos que
que vengan todos, pero si viene 1% igual sería bastante interesante. Bien, grandes panoramas el que nos presentó Trini Barros, a quien despedimos por supuesto esta jornada. Y por supuesto nosotros hemos también llegado al término de esta edición de CNN Prime, pero esperamos haberlos dejado informadísimos de toda la actualidad nacional e internacional en esta edición. Quédese en la sintonía de nuestro canal, viene CNN Tiempo y por supuesto también la programación de todos nuestros programas para usted ahí en su casa y también en sus oídos. Recuerde que estamos también en las plataformas de CNN Chile Radio. Viernes 20 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga buenas noches.